Roma, 15 de marzo del año 44, antes de Cristo. Temprano en la mañana, un hombre se despierta en su villa, en el corazón de Roma. Tiene 55 años. Su nombre es Gaius Julius Caesar. Es el hombre más poderoso del mundo conocido. Ha conquistado la Galia. Cruzado el Rubicón. Ha derrotado a Pompeyo el Grande. Ha tenido un romance con Cleopatra, la reina de Egipto. Ha sido nombrado dictador perpetuo de Roma. Los reyes de Oriente le envían tributo. Los generales tiemblan ante su nombre. El pueblo romano lo adora. Tiene el poder absoluto, pero esta mañana algo está mal en su esposa. Calpernia lo agarra del brazo. Ha estado llorando. Tuve un sueño terrible, dice. Te vi muerto. Tu estatua se convirtió en una fuente que manaba sangre, y cientos de romanos lavaban sus manos en tu sangre, sonriendo. Caesar la mira. Por un momento, solo un momento, ve miedo en sus propios ojos reflejados en los de ella. Es solo un sueño, dice, pero su voz no suena tan segura como normalmente. No vayas al Senado hoy, suplica Calpurnia. Por favor, quédate en casa. Envía a Marco Antonio en tu lugar. Caesar está a punto de aceptar, pero entonces llega Décimo Bruto, uno de sus mejores amigos, uno de sus generales más confiables. ¿Qué es esto que escucho?, dice Décimo. El gran Caesar, asustado por el sueño de una mujer. Los senadores te esperan. Hoy votarán para nombrarte rey de todas las provincias, excepto Italia. Este es el momento que has estado esperando. Caesar mira a Calpurnia, luego a Décimo. Toma una decisión. Tienes razón, dice. Un Caesar no se esconde en su casa por miedo. Se pone su toga blanca. La toga de un magistrado romano en inmaculada, tan blanca como la nieve en unas horas, estará empapada en sangre, en sale de su casa. Las calles de Roma están llenas. La gente lo saluda. ¡Ave Caesar! Gritan. ¡Salve Caesar! Un adivino se acerca. Es Spurina, un anciano que lee augurios. Caesar grita. Cuidado con los idus de marzo. Los idus de marzo en el día 15. Oigan. Caesar sonríe. Los idus de marzo han llegado. Dicen. El adivino responde en sí, pero aún no han pasado. Caesar continúa caminando hacia el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reúne. Oigan, donde 60 hombres lo están esperando, cada uno con un puñal escondido bajo su toga, cada uno con una razón para odiarlo, cada uno listo para matarlo, y uno de ellos es el hombre a quien Caesar ama como a un hijo, a Marcus Junius Brutus. Son las 11 de la mañana. Caesar entra al edificio a la 1 de la tarde. Caesar estará en el suelo. 23 heridas de puñal en su cuerpo. Un charco de sangre expandiéndose bajo él. Sus últimas palabras se volverán legendarias. Et tu, Brut. ¿Tú también, Bruto? Pero, ¿realmente dijo eso? ¿O fue algo diferente? ¿Algo más desgarrador? Y más importante, ¿por qué lo mataron? ¿Era realmente un tirano que destruía la república? ¿O los senadores simplemente protegían su propio poder? Esta es la historia de Julius Caesar. Como un niño de una familia noble, pero pobre, se convirtió en el amo de Roma. Cómo conquistó naciones, cómo cambió el mundo, y cómo sus mejores amigos lo apuñalaron hasta la muerte. Bienvenidos a la historia del asesinato político más famoso de todos los tiempos. Para entender por qué mataron a Caesar, primero debemos entender quién era, de dónde vino, cómo llegó al poder, y la respuesta te sorprenderá, porque Caesar no nació con poder absoluto. De hecho, casi muere siendo muy joven. Varias veces. Retrocedamos 55 años. Al año 100 antes de Cristo. Roma no es todavía un imperio. Es una república, gobernada por el Senado. 300 hombres ricos, la mayoría aristócratas de familias antiguas. El poder está distribuido. Nadie puede ser rey. La palabra rex, rey, es una maldición en Roma, porque hace 400 años expulsaron a su último rey, Tarquinio el Soberbio,
quien era un tirano brutal desde entonces. Roma es una república, con cónsules elegidos por un año, con tribunos que protegen al pueblo, con el Senado que debate y decide. Es un sistema diseñado para prevenir que un solo hombre tenga demasiado poder, pero como todos los sistemas, tiene fallas. Y esas fallas están a punto de destruir todo. En este mundo nace Gaius Julius Caesar. Su familia, los Juli, es antigua, muy antigua. Afirman descender de Iuluz, el hijo de Eneas, el héroe troyano. Y Eneas, según la leyenda, era hijo de Venus, la diosa del amor. Entonces Caesar técnicamente afirma ser descendiente de una diosa. Esto será importante más tarde. Pero, aunque la familia es noble, no es rica. Viven en el Súbura, un barrio de clase trabajadora de Roma. No tienen el dinero o la influencia de familias como los Cornelii o los Claudi. El joven Gaius crece viendo la política de cerca. Su padre es Príter, un magistrado importante, pero no el más alto. Su tía Julia está casada con Gaius Marius, uno de los hombres más poderosos de Roma, un general que salvó a Roma de invasiones bárbaras. Pero Marius tiene enemigos. Su rival político es Lucius Cornelius Sulla. Y cuando Caesar tiene 18 años, Sulla gana la guerra civil y se convierte en dictador de Roma. Sulla es despiadado, hace proscripciones, listas de enemigos políticos que pueden ser asesinados sin juicio. Miles de romanos mueren. Sus cabezas son exhibidas en el Foro An, y el joven Caesar está en peligro, porque está relacionado con Marius, porque está casado con Cornelia, hija de Sina, otro enemigo de Sulla. Sulla envía un mensaje en divorcia a tu esposa o muere. Caesar, a los 18 años, dice, no es una locura rechazar a un dictador que está asesinando a Miles. Pero César se niega a divorciarse de Cornelia. Tiene que huir de Roma. Se esconde en las montañas. Contrae malaria. Casi mueran finalmente. Amigos de la familia convencen a Sulla de perdonar al joven. Sulla acepta a regañadientes, pero dice algo profético. En ese joven veo muchos Marios. Algún día destruirá todo lo que he construido. Cuidado con el niño de la túnica suelta. Caesar sobrevive, pero aprende una lección en política romana. O tienes poder absoluto o estás muerto. No hay punto medio. Caesar decide hacer carrera militar. Se une al ejército en Asia Menor. Sirve bajo varios generales. Y descubre que es bueno en esto. Muy bueno. En el año 80 a.C., durante el sitio de Mitalín, Caesar salva la vida de un soldado en batalla. Roma le otorga la corona cívica, una de las mayores condecoraciones militares. Solo se otorga por salvar la vida de un ciudadano romano en combate. Caesar tiene 20 años, y ya es un héroe de guerra. Pero entonces sucede algo que se convertirá en leyenda. En el año 75 a.C., Caesar viaja en barco a Rodas para estudiar retórica con Apolonio Molón, el mejor maestro de oratoria del mundo. Quiere mejorar sus habilidades de habla pública. En Roma, si no puedes hablar bien, no puedes tener poder. Pero en el camino, su barco es atacado por piratas. Los piratas del Mediterráneo son un enorme problema en esta época. Controlan rutas comerciales, secuestran romanos ricos por rescate, son organizados, peligrosos, capturan a Caesar y exigen 20 talentos de plata como rescate, una suma enorme. Caesar se ríe en sus caras. 20 talentos. ¿No saben quién soy? Valgo al menos 50 talentos. Los piratas están confundidos. ¿Este prisionero está negociando su propio rescate al alza? Durante los siguientes 38 días, mientras esperan el rescate, Caesar vive con los piratas. Y se comporta como si él estuviera a cargo. No ellos. Les dice que se callen cuando está tomando una siesta. Critica sus poemas porque escribe poesía y les hace escucharla. Hace ejercicio físico cada día. Les dice que cuando sea liberado, regresará y los crucificará a todos los piratas. Piensan que es una broma. Se ríen. Este joven romano, tan confiado, es entretenido. Llega el rescate, 50 talentos. Caesar es liberado inmediatamente. Caesar va a Mileto, reúne una flota de barcos, recluta
soldados, y persigue a los piratas, a los encuentra, los captura a todos, y tal como prometió, los crucifica. Todos y cada uno, pero Caesar no es completamente cruel. Antes de crucificarlos, ordena que les corten la garganta, para que mueran más rápido. Porque los piratas, dice, lo trataron bien durante su cautiverio, es un acto de misericordia. Pero también envía un mensaje, Caesar siempre cumple sus promesas. Para bien o para mal, esta historia se extiende por Roma, Jove, en menos ayudas, inteligente, implacable, está destinado a la grandeza. Los años pasan, Caesar regresa a Roma, comienza su carrera política. Es elegido cuestor, un magistrado menor, luego edil, a cargo de los juegos públicos, en el año 63 a.C. Es elegido Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, es un cargo religioso enormemente importante, y Caesar, a los 37 años, es el más joven en lograrlo. ¿Cómo lo hizo? Soborno masivo. Caesar se endeuda enormemente para comprar votos. Sus deudas son tan grandes que sus acreedores podrían destruirlo, pero Caesar apuesta por su futuro. Sabe que si llega suficientemente alto, las deudas no importarán. Es una apuesta arriesgada, y funciona. En el año 61 a.C., Caesar es enviado a Hispania como propretor, un gobernador provincial con poder militar. Allí, conduce campañas militares contra tribus locales, gana batallas, gana botín y paga sus deudas. Pero más importante, demuestra que es un general brillante, no solo valiente, sino estratégico. Sus soldados lo aman. Lucha junto a ellos. Comparte sus dificultades. Cuando regresa a Roma en el año 60 a.C., es un hombre cambiado. Ya no es un político endeudado, es un general victorioso con un ejército que lo adora y está listo para el siguiente nivel. Forma una alianza secreta con dos de los hombres más poderosos de Roma, Gnaeus Pompeius Magnus, Pompeyo el Grande y Marcus Lasenius Crassus. Pompeyo es el general más famoso de Roma, conquistado Oriente. Es rico, poderoso, y tiene el apoyo del ejército. Crassus es el hombre más rico de Roma, posee minas de plata, tiene ejércitos de esclavos. Supuestamente apaga incendios en Roma, después de que sus propios hombres los inicien, para luego comprar las propiedades quemadas baratas. Es despiadado. Los tres hombres forman un pacto secreto. Lo llaman amicitia, amistad. Los historiadores más tarde lo llamarán el primer triunvirato. Su objetivo, controlar Roma entre los tres, ayudarse mutuamente, derrotar a sus enemigos políticos en el Senado. Es ilegal, completamente contra el espíritu de la República. Pero funcionan. En el año 59 a.C., César es elegido cónsul, el cargo más alto en Roma. Durante su año como cónsul, hace lo impensable e ignora completamente a su cocónsul, Marcus Calpurnius Bibulus. Pasa leyes por la fuerza. Usa la amenaza de violencia de la mafia callejera. El Senado está horrorizado, pero no puede detenerlo. Pompeyo y Crassus lo respaldan. Los historiadores más tarde bromearán que el año 59 a.C. fue el consulado de Julio y César, como si Caesar hubiera sido ambos cónsules al final de su año como cónsul. Caesar necesita protección, porque ha violado tantas leyes que cuando deje el cargo será procesado, arruinado, posiblemente exiliado o ejecutado. Necesita inmunidad. Y solo hay una forma de conseguirla: obtener un comando militar, porque los comandantes militares en campaña no pueden ser procesados. Así que Caesar maniobra para obtener el gobierno de la Galia, lo que hoy es Francia, Bélgica y parte de Suiza, y Alemania es considerado un puesto menor. La Galia es medio civilizada, no hay grandes guerras allí. Se supone que será un retiro tranquilo por 5 años. Pero Caesar no va a descansar. Va a conquistar. Y lo que sucede en los próximos 8 años cambiará el mundo para siempre. En el año 58 a.C., Julius Caesar cruza los Alpes con 4 legiones romanas.
Aproximadamente 24.000 hombres han su misión oficial. Proteger las fronteras romanas en la Galia han su misión real, han conquistar toda la maldita Galia y hacerse increíblemente rico y poderoso. En el proceso la Galia no es un país unificado, es un mosaico de cientos de tribus celtas. Algunas son aliadas de Roma, otras son hostiles, la mayoría son neutrales, ocupadas con sus propias guerras tribales. César ve esto como una oportunidad. Su estrategia es brillante. Encuentra una tribu que tenga un problema. Ofrece ayuda romana. Luego usa esa ayuda como excusa para involucrarse militarmente. Derrota a los enemigos de esa tribu. Y en el proceso, conquista ambas tribus. Es conquista disfrazada de asistencia humanitaria en su primer año. Caesar enfrenta una migración masiva. Los helvecios, una tribu de lo que hoy es Suiza, deciden mudarse en masa hacia el oeste de la Galia. 368.000 personas. Hombres, mujeres, niños, con carretas, ganado, todo. Técnicamente, no es asunto de Roma. Pero César afirma que es una amenaza para las tribus aliadas de Roma. Persigue a los helvecios, los alcanza, y en la batalla de Bibracte los masacra. De 368.000 helvecios, solo 110.000 sobreviven. El resto muertos o esclavizados. Es un genocidio. Pero en Roma, César lo presenta como una victoria gloriosa. El Senado vota 15 días de acción de gracias a los dioses por su éxito y Caesar apenas está comenzando. El mismo año, los Suevi, una enorme tribu germana del otro lado del Rin, invaden la Galia bajo su rey Ariovisto. Son guerreros brutales, más grandes que los galos, más feroces. César decide que también son una amenaza. Se encuentra con Ariovisto. Negocian, o más bien, Caesar exige que Ariovisto se vaya. Ariovisto responde: ¿Quién diablos es este romano para decirme qué hacer? He estado en la Galia años antes que tú. Caesar no acepta esto como respuesta. Ataca el campamento de Ariovisto con 6 legiones. Los Suevi son excelentes guerreros, pero están desorganizados. Las legiones romanas son máquinas de guerra perfectas. Los romanos masacran a los germanos. Ariovisto huye de regreso a través del Rin. César construye un puente sobre el Rin, el primer ejército romano en cruzar ese río, solo para demostrar que puede hacerlo. Luego, lo destruye, y regresa. Es puro teatro. Pero funciona. Las tribus galas están aterrorizadas. Los romanos pueden ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Nadie está a salvo. En el año 57 a.C., Caesar conquista el norte, Bélgica. Las tribus belgas son conocidas como los galos más feroces. Caesar mismo lo admite en lucha contra los nervios. Los aduatucos sitia sus fortalezas. Cuando se rinden, vende poblaciones enteras como esclavas. 53.000 personas de una sola tribu vendidas en un día. En 3 años. César ha conquistado la mayor parte de la Galia. Millones de galos están muertos o esclavizados. El oro y la plata fluyen hacia Roma y, más importante, hacia las arcas de César. Usa ese dinero sabiamente. Soborna a senadores. Financia juegos públicos en Roma. Construye edificios. Paga las deudas de políticos. Construye una red de lealtades. Porque Caesar sabe algo que muchos generales olvidan. Conquistar es solo el primer paso. Mantener el poder requiere dinero y aliados. Pero la Galia no está completamente conquistada. Las tribus siguen resistiendo. Y en el año 52 a.C. encuentran un líder. Su nombre es Vercingetorix. Vercingetorix es joven, probablemente 20 y tantos años. Es hijo de un jefe Arverno. Es carismático, inteligente y entiende algo crucial. No puedes vencer a Roma luchando como Roma. Las legiones romanas son superiores en batalla abierta. Disciplina en formación en equipo. Los galos no pueden ganar de frente. Entonces, Vercingetorix adopta una táctica diferente en tierra quemada. Quema aldeas galas antes de que los romanos puedan usarlas. Quema graneros para que Caesar no pueda alimentar a su ejército. Ataca columnas de suministros romanas. Evita batallas grandes
Es una guerra de guerrillas, y está funcionando. El ejército de Caesar comienza a pasar hambre. Los hombres están desmoralizados. Algunas tribus que habían sido aliadas de Roma se rebelan y se unen a Vercingetorix por primera vez en 8 años. Caesar está en verdadero peligro. Intenta sitiar la ciudad de Gergovia, la capital de Vercingetorix, pero fracasa. Es derrotado. Sus soldados son rechazados con grandes pérdidas. Caesar, por primera vez en la Galia, retrocede pero entonces Vercingetorix comete un error. Persigue a Caesar. Quiere una batalla decisiva, y Caesar le da una. Pero en sus propios términos se encuentran en Alicia, una fortaleza gala en una colina en Vercingetorix, y 80.000 guerreros galos se refugian dentro de Alesia. Caesar tiene alrededor de 60.000 soldados. Está en inferioridad numérica. ¿Qué hace Caesar? Construye un asedio. Pero no cualquier asedio. Un asedio doble. Primero, construye un anillo de fortificaciones alrededor de Alesia. 18 kilómetros de murallas, zanjas, trampas, estacas puntiagudas, para mantener a Vercingetorix adentro. Luego, porque sabe que llegará un ejército de socorro galo, construye un segundo anillo de fortificaciones, mirando hacia afuera. 21 kilómetros. Para mantener al ejército de socorro afuera es locura. Está construyendo para luchar en 2 frentes simultáneamente, contra cientos de miles de enemigos. En sus oficiales piensan que está loco, pero Caesar lo hace de todos modos, y funciona. Llega el ejército de socorro. 250.000 guerreros galos atacan las fortificaciones externas al mismo tiempo. Vercingetorix ataca las fortificaciones internas desde dentro de Alesia. Las legiones de Caesar están atrapadas en el medio, luchando en ambos lados. Están completamente rodeadas durante días. Los galos atacan ola tras ola. Los romanos aguantan apenas. En el momento crucial, cuando parece que las líneas romanas se romperán, César toma a su guardia personal de caballería, solo unos pocos miles de hombres, y lidera personalmente una carga contra la retaguardia del ejército de socorro. Es una jugada desesperada. Pero César lleva una capa escarlata brillante para que todos sus soldados puedan verlo. Cuando lo ven cargando, su moral se dispara. A los galos entran en pánico. El ejército de socorro colapsa en Julen. Dentro de Alesia, Vercingetorix ve la derrota. Sabe que se acabó. Al día siguiente, Vercingetorix cabalga fuera de Alesia. Viste su mejor armadura. Monta su mejor caballo. Cabalga directamente hacia donde Caesar está sentado en una silla, en una plataforma elevada. Vercingetorix desmonta, quita su armadura. Se arrodilla ante Caesar. Se rinde. Es un momento dramático. El líder galo, admitiendo la derrota ante el conquistador romano, Caesar lo mira. No dice nada. Ordena que Vercingetorix sea encadenado, enviado a Roma, donde esperará 6 años en una prisión oscura hasta el desfile triunfal de Caesar. Luego será ritualmente estrangulado en público. Como era costumbre con los enemigos derrotados de Roma en la conquista de la Galia, ha terminado. 8 años. Aproximadamente 1 millón de galos muertos, 1 millón más vendidos como esclavos, 800 ciudades conquistadas, 300 tribus sometidas en Francia, Bélgica, Suiza, partes de Alemania y Holanda, toda la región romanizada, para siempre. Y Caesar es ahora increíblemente rico, increíblemente poderoso. Sus legiones lo adoran. Los soldados lo seguirían al infierno. Envía informes de sus conquistas a Roma, los escribe él mismo. Se llaman Commentari de Bello Gallico. Comentarios sobre la guerra gala. Son brillantes piezas de propaganda, escritas en tercera persona. César hizo esto, Caesar hizo aquello para parecer objechivaus. Pero son, básicamente, autopromoción. César, el héroe. César, el salvador. César, el conquistador, el pueblo romano los devora. Caesar es el general más famoso de Roma, más que Pompeyo. Más que nadie,
Pero el Senado está preocupado, muy preocupado, porque ahora Caesar tiene un ejército leal, solo a él. Tiene riqueza inmensa, tiene fama, y está en la frontera con Italia. Solo hay una cosa que lo separa de Roma: la ley. La ley romana dice que un general debe disolver su ejército antes de entrar a Italia. Si cruza con su ejército, es traición. Guerra contra Roma. El Senado exige que César disuelva su ejército y regrese a Roma como ciudadano. Privado en Caesar, sabe lo que eso significa. Será procesado. Sus enemigos políticos, especialmente Cato el Joven, lo destruirán, lo exiliarán, o peoran durante meses. Hay negociaciones, propuestas, contrapropuestas. Pompeyo, quien antes era aliado de Caesar, ahora está del lado del Senado, porque Pompeyo también tiene miedo. Caesar es demasiado popular, demasiado poderoso. La vieja amistad se rompen finalmente en enero del año 49 a.C. El Senado emite un ultimátum: disuelve tu ejército ahora o eres enemigo de Roma. Caesar tiene que decidir. Está acampado en Ravenna, una pequeña ciudad en el norte de Italia. Entre él y Roma fluye un pequeño río. Su nombre en el Rubicón es la frontera legal. Al norte del Rubicón está en su provincia. Puede tener un ejército. Al sur es Italia, territorio sagrado, donde ningún ejército puede entrar. Si cruza, es guerra civil. No hay vuelta atrás. Caesar reúne a sus oficiales, les presenta la situación. Algunos aconsejan obedecer al Senado. Otros dicen luchar. Caesar piensa: este es el momento, la decisión que definirá todo. Luego, según el historiador Suetonius, dice algo en griego, en latín angría, y acta está. En español, la suerte está echada. Es una frase de juego, de lanzar dados. Una vez que los dados están en el aire, no puedes retirar la apuesta. Lo que será, será. Caesar ordena a la Legio 13 Gemina, su legión más leal, que ha estado con él desde el principio de la Galia, que lo siga y cruza el Rubicón. Con ese solo acto, César declara la guerra a la República Romana. No hay vuelta atrás. Ahora, cuando César cruza el Rubicón en enero del año 49 a.C., tiene solo una legión con él, la 13ª, aproximadamente 5.000 hombres. Pompeyo, su rival, controla todas las legiones en Italia, más de 10 legiones, 50.000 hombres o más. Tiene el respaldo oficial del Senado, tiene recursos ilimitados. Cualquier estratega militar razonable diría que Caesar va a perder, pero Caesar no es razonable, y tiene dos ventajas enormes: velocidad y audacia. Se mueve tan rápido que sus enemigos no tienen tiempo de reaccionar. Marcha hacia el sur, ciudad tras ciudad, se rinde sin luchar, porque la 13ª Legión es famosa. Sus soldados son veteranos brutales de 8 años de guerra en la Galia, y las guarniciones locales no tienen ganas de enfrentarlos. Pero más que eso, César tiene algo que Pompeyo no tiene: el apoyo del pueblo, porque mientras estaba en la Galia, Caesar enviaba dinero a Roma, financiaba juegos públicos, construía templos, daba bonos a los soldados, perdonaba deudas a la gente común. Ama a Caesar, lo ven como su campeón, el hombre del pueblo contra el Senado aristocrático. Pompeyo, por otro lado, representa al establishment. Los ricos, los privilegiados, el viejo orden. Entonces, cuando Caesar marcha hacia Roma, el pueblo no se resiste, lo reciben, lo aclaman. Pompeyo entra en pánico. Se da cuenta de que no puede defender Roma, no tiene suficientes soldados leales, y no puede confiar en el pueblo para que lo apoye. Hace lo impensable, abandona Roma. El general más grande de Roma, el hombre que conquistó Oriente, huye de la capital sin luchar. Toma a los senadores que lo apoyan, toma sus legiones y navega a Grecia. Planea reagruparse allí, construir un ejército masivo en Oriente, luego regresar y aplastar a Caesar. Es una buena estrategia. Lógica. Pompeyo controla todo el Mediterráneo oriental. Tiene aliados en Grecia, Asia Menor,
Egipto. Sirian puede reclutar ejércitos enormes, pero le da a Caesar algo invaluable en tiempo. Y control de Roma. Caesar entra en Roma, no hay masacre, no hay proscripciones como las de Sula. No ejecuta a sus enemigos, en cambio, perdona a todos, a senadores que lo odiaban, perdonados, oficiales de Pompeyo capturados, liberados, ciudades que se resistieron, sin castigo severo. Es una táctica política brillante. Demuestra que Caesar no es un tirano, es un hombre de misericordia, de clemencia. En la palabra latina es clementia, y Caesar la convierte en su marca personal. ¿Por qué? Porque Caesar ha aprendido de la historia. Sulla ganó la guerra civil con terror, masacró a sus enemigos, y fue odiado por ello. Cuando murió, la gente escupía en su tumba. Caesar quiere algo diferente, quiere ser amado, perdonado, adorado. Entonces, perdona, una y otra vez. Y funciona. Muchos de los enemigos de César comienzan a pasarse a su lado, porque un perdón de Caesar es mejor que el exilio con Pompeyo. Pero Caesar no puede quedarse en Roma. Todavía tiene una guerra que ganar. Primero, marcha a España, donde Pompeyo tiene legiones estacionadas bajo sus generales. En 40 días, derrota a todas las fuerzas pompeyanas en España sin una sola batalla grande. Solo maniobras, asedios rápidos en negociaciones. Regresa a Roma, luego cruza a Grecia para enfrentar a Pompeyo directamente. Es el año 48. Antes de Cristo. La batalla decisiva está llegando. Las dos fuerzas se encuentran en Farsalia, una llanura en Tesalia. Grecia central. Pompeyo tiene un ejército masivo, 45.000 infantes, 7.000 jinetes. Está en superioridad numérica 2-1. Caesar tiene 22.000 infantes, 1.000 jinetes. Los oficiales de Pompeyo están tan confiados que ya están discutiendo quién obtendrá qué posiciones políticas. Después de aplastar a Caesar. Pompeyo les advierte a no subestimen a Caesar. Es el general más peligroso de nuestra generación. Pero no escuchan. En la batalla comienzan. Las dos líneas de infantería chocan. Es un empate sangriento. Las legiones de Pompeyo son sólidas, las de Caesar son veteranas. Se machacan mutuamente en el flanco derecho. La caballería de Pompeyo carga 7.000 jinetes. Arrasan con los 1.000 jinetes de Caesar. Parece que Caesar va a perder. Pero Caesar ha preparado una sorpresa. Ha tomado sus mejores cortes, aproximadamente 2.000 hombres, y las ha escondido detrás de su caballería. Cuando la caballería de Pompeyo carga victoriosa, esperando flanquear la infantería de Caesar. Estas cortes ocultas emergen y no usan sus espadas. Caesar les ha ordenado usar sus jabalinas, pilú, m-eomo, lanzas de empuje, apuntando a las caras de los jinetes. Es terrorífico. Los caballos entran en pánico. Los jinetes no pueden ver con jabalinas empujando hacia sus rostros. La caballería de Pompeyo colapsa Anjula, con la caballería de Pompeyo fuera del campo. Las cohortes de Caesar flanquean la infantería de Pompeyo. Es una masacre. 15.000 soldados de Pompeyo muertos, 24.000 capturados. Las fuerzas de Caesar sufren solo 200 bajas. Es una de las victorias más decisivas en la historia militar. Pompeyo huye del campo de batalla. Apenas escapa. Navega a Egipto, donde espera refugio del joven rey Ptolomeo XIII, pero Ptolomeo tiene otros planes. Cuando Pompeyo llega a la costa de Egipto, es invitado a una pequeña barca. El egipcio Achillas, uno de los asesores de Ptolomeo, lo saluda con una sonrisa. Pompeyo se relaja. Está a salvo. Entonces Achillas saca una espada y decapita a Pompeyo. Allí mismo, en la barca. Pompeyo el Grande, conquistador de Oriente, 3 veces cónsul de Roma, el hombre más poderoso de su generación, asesinado por un cortesano egipcio en una barca sucia. ¿Por qué? Ptolomeo quiere impresionar a Caesar, quiere demostrar que está del lado del ganador. Piensa que César estará complacido con la muerte de su rival. ¿Está equivocado? 3 días después, Caesar llega a Egipto. Le presentan la cabeza de Pompeyo, preservada en Sal an Salan.
César ve la cabeza de su antiguo amigo, el hombre con quien formó el triunvirato, el hombre cuya hija Julia se casó con Caesar, murió hace años, Caesar llora públicamente. Luego ordena que los asesinos de Pompeyo sean ejecutados, porque sea como sea, Pompeyo era un ciudadano romano, un cónsul, un grande, y merecía mejor muerte que esta. César lleva la cabeza de Pompeyo y le da un funeral apropiado. Es teatro político, pero también es genuino. Caesar y Pompeyo fueron amigos, una vez, antes de que el poder los convirtiera en enemigos. Ahora Caesar es el único hombre que gobierna Roma eso piensa, porque en Egipto está a punto de encontrar algo inesperado. Una mujer que cambiará su vida. Su nombre es Cleopatra. Cuando Julius César llega a Egipto en el año 48 a.C., no planea quedarse mucho tiempo. Solo está persiguiendo a los restos del ejército de Pompeyo, y tal vez cobrando algo de dinero que Egipto debe a Roma. Egipto, en esta época, es técnicamente independiente, pero en realidad es un estado cliente de Roma. El faraón actual es Ptolomeo XIII. Tiene 13 años, un niño. Su hermana y cogobernante es Cleopatra VII. Tiene 21 años. Y ha sido expulsada del poder por los asesores de Ptolomeo, hombres como Potino y Achillas, que realmente controlan Egipto. Cleopatra está exiliada. Tiene un pequeño ejército en Siria. Está tratando de reunir fuerzas para recuperar su trono cuando escucha que Caesar está en Alejandría. Ve una oportunidad, porque Caesar es el hombre más poderoso del mundo. Si puede ganarlo, puede derrotar a su hermano Pero hay un problema. Las fuerzas de Ptolomeo controlan Alejandría. Si Cleopatra entra a la ciudad abiertamente, será arrestada o asesinada. Entonces hace algo audaz. Se enrolla dentro de una alfombra, o según algunas fuentes, una bolsa de ropa de cama, y le pide a su sirviente siciliano, Apolodoro, que la lleve como regalo para Caesar. Apolodoro rema un pequeño bote hasta el puerto de Alejandría. Por la noche, pasa los guardias. Llega al palacio donde Caesar se hospeda. Le dice a los guardias que tiene un regalo para el general romano, una alfombra fina. Los guardias lo dejan pasar. Apolodoro entra en los aposentos privados de César, desenrolla la alfombra, y de ella sale Cleopatra. Imagina la escena. Caesar, un hombre de 52 años, sentado en su habitación. De repente, una hermosa joven de 21 años emerge de una alfombra a sus pies. Es dramático. Es audaz. Es exactamente el tipo de cosa que a Caesar le encanta. Hablan toda la noche. Cleopatra no es solo hermosa, es brillante. Habla 9 idiomas. Ha estudiado filosofía, matemáticas, astronomía, medicina. Es la primera de su dinastía ptolemaica que se molesta en aprender egipcio. Los ptolemaicos son griegos de origen, han gobernado Egipto durante 300 años, pero nunca aprendieron el idioma local. Y entiende el poder. Entiende que Egipto es rico, pero débil. Que Roma es fuerte, pero siempre necesita dinero. Que Caesar necesita aliados en Oriente. Para la mañana, Caesar está de su lado. Convoca a Ptolomeo XIII y sus asesores. Les dice que Ptolomeo y Cleopatra deben gobernar juntos. Como dice el testamento de su padre, los asesores de Ptolomeo están furiosos. Intentan arrestar a Caesar. Gran error. Caesar toma el control del palacio real. Mantiene a Ptolomeo y Cleopatra como rehenes, invitados, para protegerlo. Los asesores de Ptolomeo, liderados por Achillas, reúnen el ejército egipcio. 20.000 hombres. Sitian el palacio. Caesar solo tiene unos pocos miles de legionarios. Está en inferioridad numérica. Rodeado en una ciudad extranjera. Es una situación desesperada. Y empeora. Durante el sitio, se desata un incendio en el puerto. El fuego se extiende y, desastrosa y irónicamente, alcanza la gran biblioteca de Alejandría. Miles de rollos, cientos de miles según algunas fuentes, se queman. Conocimiento antiguo perdido para siempre. Los historiadores, más tarde, culparán a Caesar por esto. Aunque probablemente fue accidental,
El sitio dura meses, desde septiembre del año 48 a.C. hasta marzo del 47 a.C. Finalmente, llegan refuerzos romanos. César derrota al ejército egipcio en la batalla del Nilo. Ptolomeo XIII intenta escapar cruzando el río. Su barca se hunde, se ahoga. Tiene 14 años con Ptolomeo muerto. Cleopatra es ahora la única gobernante de Egipto. Bueno, técnicamente gobierna con su hermano menor, Ptolomeo XIV, que tiene 11 años, y es completamente sin poder. En realidad, Cleopatra gobierna, con el respaldo de Caesar y las legiones romanas, y hay algo más. Cleopatra está embarazada. En junio del año 47 a.C., da a luz a un hijo. Lo llama Ptolomeo Caesar, pero todos lo conocen por su apodo Ancaesarion, pequeño Caesar. Caesar nunca reconoce públicamente al niño como suyo. Legalmente, no puede. Está casado con Calpernia en Roma, y la ley romana no reconoce matrimonios con extranjeras. Pero todos saben la verdad. Caesarion es el hijo de Caesar. Su único hijo varón Ancaesar pasa meses en Egipto con Cleopatra. Navegan por el Nilo en una barcaza de lujo. Visitan las pirámides. Es casi como unas vacaciones. Mientras tanto, en Roma hay problemas, motines, deudas, enemigos de Caesar, causando problemas. Finalmente, Caesar debe irse, pero promete a Cleopatra que la traerá a Roma, que la honrará públicamente. Sale de Egipto. Marcha al este, porque el rey Farnasa II del Ponto ha aprovechado la guerra civil para invadir territorio romano en Asia Menor. Caesar llega, evalúa la situación, ataca. La batalla dura 4 horas después. Caesar envía un informe de 3 palabras a Roman Beni, Vidi, Visiambain, Vi, Venci. Es quizás la frase más famosa de Caesar. 3 palabras que resumen su estilo. Rápido, decisivo, arrogante, con Farnaces derrotado. Caesar finalmente regresa a Roma en agosto del año 47 a.C. Ha estado fuera casi 2 años. Encuentra la ciudad en caos. Hay motines entre sus propios soldados. Quieren sus bonos y desmovilización. César los enfrenta personalmente. Va a su campamento, Solón, sin guardias en los soldados. Amotinados, gritan demandas a Caesar. Levanta su mano en silencio. Luego dice una palabra, Quirites. A los soldados se quedan helados. Quarites significa ciudadanos. Es lo que llamas a civiles, no a soldados. Al llamarlos ciudadanos, César les dice, ya no son mis soldados, están desmovilizados. Pueden irse a casa. Los soldados entran en pánico, suplican, no quieren ser desmovilizados, quieren seguir siendo soldados de Caesar, quieren luchar por el Caesar. Después de dejarlos sudar un rato, acepta tomarlos de vuelta. Es manipulación psicológica brillante. Con el orden restaurado, Caesar planea el mayor espectáculo que Roma jamás haya visto. 4 triunfos, 4 desfiles de victoria masivos. 1 por la Galia, 1 por Egipto, 1 por el Pontón, 1 por África, donde recientemente derrotó a los últimos restos del bando de Pompeyo. Los desfiles duran días. Carros de botín, esclavos encadenados, animales exóticos, reyes capturados. Y al final del desfile de la Galia, Vercingetorix, quien ha estado en prisión durante 6 años, es arrastrado por las calles encadenado. Luego es estrangulado ritualmente en el Talianum. La prisión de Roma, como es costumbre con enemigos derrotados, es brutal. Pero es tradición romana. Durante los triunfos, Caesar distribuye dinero al pueblo. Cada ciudadano recibe 100 denarios. Los soldados reciben mucho más. Hay juegos, luchas de gladiadores, cacerías de bestias, una naumaquia, una batalla naval, simulada en un lago artificial. Es el mayor espectáculo en la historia de Roma, y en medio de todo esto, Caesar trae a Cleopatra a Roma oficialmente. Es solo una reina aliada visitando. Pero todos
saben la verdad. Es la amante de Caesar, la madre de su hijo Ancaesar, la aloja en su villa, al otro lado del Tíber. Le erige una estatua dorada en el templo de Venus Genetrix. Venus, la diosa, de quien Caesar afirma descender en el Senado, está horrorizado. Calpurnia, la esposa de Caesar, está humillada. Pero César no le importa. Hace lo que quieren porque, para el año 46 a.C., César es dictador de Roma, no por un año, no temporalmente, para siempre. Dictador perpetuo ha destruido la República sin nunca disolverla oficialmente. El Senado todavía se reúne. Los cónsules todavía son elegidos. Pero todos saben que Caesar gobierna. Solo Caesar implementa reformas masivas, reforma el calendario. El antiguo calendario romano es un desastre, desfasado por meses. Caesar introduce el calendario juliano. 365 días, año bisiesto cada 4 años. Es tan bueno que se usará durante 1600 años, hasta el calendario gregoriano reforma las leyes de deudas. Establece colonias para veteranos, redistribuye tierras, planea grandes proyectos de construcción, una nueva biblioteca, un teatro masivo, drenaje de pantanos. También planea campañas militares. Quiere conquistar Partia, el imperio persa, para vengar la humillante derrota romana en Carás hace años. Es ambicioso, ambicionario y completamente autocrático, y muchos senadores empiezan a preocuparse, porque la pregunta está en el aire. ¿Caesar quiere ser rey? La palabra rex, rey, es maldita en Roma. Los romanos expulsaron a su último rey hace 500 años. La república se fundó en oposición a la tiranía real. Pero Caesar se está comportando como un rey. Se sienta en un trono dorado. Usa una túnica morada. Hay rumores de que quiere una corona. En febrero del año 44 a.C., durante el festival de Lupercalia, sucede algo significativo. Marcas Antonias, el lugarteniente más cercano de Caesar, su general más leal, públicamente ofrece a Caesar una diadema real. Una corona. El público se queda en silencio, esperando. ¿Caesar la aceptará? Caesar rechaza la corona. Júpiter solo es rey de Roma. Dice en el público, aplauden a Livio. Pero algunos senadores no están convencidos. Piensan que es teatro, que Caesar está probando la reacción pública, y que eventualmente aceptará la corona. Y hay un rumor aún más peligroso, que los libros sibelinos, textos proféticos sagrados, predicen que solo un rey puede conquistar Partia, y que César planea ser nombrado rey de todas las provincias, excepto Italia. Para circunvenir la prohibición, es esta combinación: el poder absoluto, la posibilidad de realeza, la arrogancia percibida, lo que lleva a un grupo de senadores a tomar una decisión terrible. Caesar debe morir, y comienzan a planear su asesinato en el complot para asesinar a Julius. Caesar no nace de un día para otro, se desarrolla lentamente, en conversaciones susurradas, en reuniones privadas, entre hombres que están horrorizados de lo que su república se ha convertido, o al menos, eso es lo que se dicen a sí mismos. La verdad es más complicada. Algunos de los conspiradores son idealistas genuinos, otros son simplemente hombres que han perdido poder y quieren recuperarlo. Y algunos tienen rencores personales. El líder del complot es Gaius Cassius Longinus. Cassius es un general competente. Sirvió bajo Craso. Sobrevivió a la desastrosa batalla de Carás contra los partos. En la guerra civil, luchó por Pompeyo, pero después de Farsalia, Caesar lo perdonó, le dio posiciones. Incluso lo nombró pretor, pero Cassius odia a Caesar. Siempre lo ha odiado. ¿Por qué? Las razones son turbias. Tal vez celos. Tal vez genuina preocupación por la república. O tal vez simplemente porque Caesar una vez lo humilló en algún asunto menor en Shon, cuáles sean sus razones. Cassius quiere a Caesar muerto, pero Cassius sabe algo importante. En sí, solo hombres como él, expompeyanos perdonados, hombres con motivos sospechosos,
matan a Caesar. Parecerá lo que es un golpe egoísta. Necesitan a alguien más, alguien respetado, alguien conocido por su honor, alguien que le dé legitimidad moral al asesinato. Necesitan a Marcus Junius Brutus. Brutus es aproximadamente 40 años. Viene de una familia famosa. Su ancestro, Lucius Junius Brutus, fundó la República Romana, expulsando al último rey hace 500 años. Ese nombre, Brutus, significa algo. Representa la libertad republicana y este Brutus es conocido como un hombre de principio, un estoico, un filósofo, alguien que pone el bien de Roma por encima de todo. También hay otro rumor sobre Brutus, un rumor que todos conocen, pero que nadie dice en voz alta, que podría ser hijo de Caesar, la madre de Brutus. Servilia fue la amante de Caesar durante muchos años. La amaba profundamente. Tal vez, más que a Cleopatra, Brutus nació en el momento correcto. Caesar siempre lo trató especialmente. Nadie sabe la verdad, pero Caesar ama a Brutus como a un hijo. Eso es innegable, y eso hace que la decisión de Cassius de reclutar a Brutus sea especialmente retorcida. Cassius trabaja en Brutus lentamente. Durante semanas, tal vez meses, le habla sobre la República, sobre cómo Caesar la está destruyendo, sobre cómo los ancestros de Brutus se revolverían en sus tumbas viendo a Roma bajo un tirano. Deja mensajes anónimos en el asiento de magistrado de Brutus. ¿Duermes? Brutus, no eres un verdadero Brutus. Tu ancestro habría actuado. Es manipulación psicológica. Y funciona. Brutus está atormentado. Ama a Caesar. Caesar ha sido generoso con él. Le ha dado posiciones. Lo ha honrado. Pero Brutus también ama la República. Cree en sus principios. Y puede ver que Caesar se está comportando como un rey. Finalmente, Brutus toma la decisión más difícil de su vida. Acepta unirse al complot. Con Brutus a bordo, Cassius recluta a más hombres. Finalmente, hay alrededor de 60 conspiradores, todos senadores o ex-senadores. Hombres de rango incluyen Décimo Bruto, uno de los generales favoritos de Caesar. Sirvió en la Galia. Caesar lo ama, lo nombró en su testamento como uno de los herederos secundarios. Pero Décimo está celoso. Quiere más poder. Trebonius, otro general de la Galia, comandó legiones, pero siente que Caesar no lo recompensó lo suficiente. Casca Angún, tribuno, será el primero en atacar. Cimber, también tribuno. Su papel será distraer a Caesar y muchos otros. Una mezcla de idealistas, envidiosos y oportunistas planean cuidadosamente. Debate tras debate sobre cómo hacerlo, dónde, cuándo. Algunos sugieren matarlo en el Circus Maximus, durante las carreras de carros. Muchedumbres grandes en confusión, fácil escape. Otros sugieren hacerlo en la Vía Sacra, cuando camina al foro. Pero Cassius tiene una mejor idea en el Senado. Matarlo durante una reunión del Senado. ¿Por qué? Porque será simbólico. El Senado, el corazón de la República, rechazando al tirano, es un teatro político perfecto. Hay un problema. Caesar ha estado menos activo recientemente. No va al Senado regularmente. Está ocupado planeando su campaña contra Partia. Partirá en pocos días. El 18 de marzo. Si no lo matan pronto, estará fuera de Roma durante años. Y cuando regrese, después de conquistar Partia, será completamente invencible. Debe ser ahora. Y hay una reunión del Senado programada para el 15 de marzo. Los idus de marzo perfectan. Los conspiradores planean los detalles. Traerán puñales ocultos bajo sus togas. Esperarán hasta que Caesar esté sentado. Entonces, Cimber se acercará con una petición. Mientras Caesar está distraído, darán la señal. Y atacarán todos a la vez. 60 hombres. 60 puñales. Caesar no tendrá oportunidad. Pero a medida que se acerca el 15 de marzo, suceden cosas extrañas. Hay signos, augurios, o al menos, así lo registran los historiadores más tarde. Tal vez son verdaderos, tal vez son inventados después para hacer la historia más dramática.
adivino llamado Spurina advierte a Caesar en cuidado con los idus de marzo. Caesar se ríe, no cree en supersticiones. Calpurnia, la esposa de Caesar, tiene pesadillas. En una, la fachada de su casa colapsa. En otra, sostiene a Caesar muerto en sus brazos. En otra, la más famosa, ve la estatua de César convertida en una fuente que chorrea sangre, y ciudadanos romanos lavándose las manos en ella. Sonriéndose, despierta gritando. A la noche del 14 de marzo, Caesar cena en la casa de Marques Lepadas, uno de sus generales. Durante la cena, alguien pregunta, ¿cuál es la mejor manera de morir? Caesar responde sin dudar a la repentina e inesperada. Es profético. En esa noche, Calpurnia suplica a Caesar que no vaya al Senado mañana. Por favor, dice, quédate en casa. Envía a Antonio. Los augurios son malos. Por una vez, Caesar considera escuchar. Está cansado. Realmente no necesita ir. Los asuntos pueden esperar. Decide quedarse en casa. Los conspiradores entran en pánico. Décimo Bruto, uno de los amigos más cercanos de Caesar, se entera de que Caesar está dudando. Va a la casa de Caesar esa misma mañana. Encuentra a César sentado, con Calpurnia suplicándole que no vaya. ¿Qué es esto? Dice Décimo. El gran Caesar, asustado por los sueños de una mujer. Los senadores te esperan. Hoy votarán para nombrarte rey de todas las provincias. Este es el momento que has estado esperando. Es una mentira, o al menos una exageración, pero funciona. En el ego de Caesar se activa. Tiene razón. Un Caesar no se esconde por miedo. Tienes razón, dice Caesar. Iré. Calpurnia llora. Sabe que algo terrible va a pasar. Caesar se pone su toga blanca. Sale de su casa. Son aproximadamente las 11 de la mañana del 15 de marzo del año 44 antes de Cristo. Antes en la calle, el adivino Spurina lo ve. Caesar grita. Los idus de marzo han llegado. Caesar sonríe. Sí, han llegado, pero aún no han pasado. Continúa caminando. Un hombre llamado Artemidoro, un maestro de filosofía griego, se le acerca. Tiene un rollo de papiro. Caesar, dice, lee esto inmediatamente. Te concierne de cerca. Artemidoro conoce el complot. Ha escrito los nombres de todos los conspiradores en el rollo. Caesar toma el rollo, pero está rodeado de personas. Peticionarios. Políticos, todos queriendo su atención. Lo leeré más tarde, dice, guardándolo en su toga. Nunca lo leerán. Llega al Teatro de Pompeyo. Es un edificio masivo construido por Pompeyo el Grande hace años. Como las reuniones del Senado en el edificio regular del Senado están siendo renovadas, temporalmente se reúnen en el pórtico del teatro. Es irónico. César será asesinado en el edificio que lleva el nombre de su viejo amigo y rival. Entra al pórtico. Los senadores están reunidos. Hay una gran estatua de Pompeyo en la habitación. Mirando hacia abajo, Caesar camina hacia su asiento. Una silla dorada, colocada en una plataforma elevada. Los conspiradores están esparcidos por la habitación. Sus togas ocultan puñales. Están nerviosos. Algunos pálidos. Sudando. Marques Antonias, el general más leal de Caesar, normalmente estaría al lado de Caesar. Pero Trebonius, uno de los conspiradores, lo ha distraído. Lo ha llevado fuera del pórtico con alguna conversación. Caesar está solo, sin guardias, porque los senadores no pueden portar armas en el Senado, y los guardaespaldas no pueden entrar. Caesar se sienta. Los senadores se acercan. Saludos normales. Peticiones. Entonces Cimber se adelanta. César, dice, tengo una petición. Mi hermano ha sido exiliado. Te ruego que lo perdones. Caesar agita su mano. Ya lo hemos discutido. Mi decisión es final. Cimber insiste. Se arrodilla. Por favor, César, reconsidéralo. Otros conspiradores se acercan, todos supuestamente apoyando la petición de Cimber. Rodean a Caesar.
Más y más cerca, Caesar se molesta. ¿Qué es esto? Esto es violencia. Entonces Kimber agarra la toga de Caesar por el cuello. La tira hacia abajo. Anes la señalan. Casca, parado detrás de Caesar, saca su puñal. Apunta al cuello de Caesar, pero está nervioso. Su mano tiembla. La puñalada falla. Solo corta superficialmente el hombro de Caesar. Caesar grita. Se da vuelta. Agarra el brazo de Casca con sus tailes, un punzón de metal que estaba usando para escribir. Lo clava en el brazo de Casca. Por un momento, Caesar podría escapar. Es fuerte. Ha peleado en cientos de batallas, pero entonces todos los demás atacan. 60 hombres. 60 puñales. Se arrojan sobre él. Apuñalan frenéticamente. Una y otra vez. Caesar intenta luchar. Golpea con sus puños. Pero hay demasiados. Y no tiene arma. Las puñaladas llueven. Pecho, espalda, brazos, piernas. Cara. Los conspiradores se están apuñalando unos a otros en el caos. Brutus es herido en la mano por el puñal de otro conspirador. Caesar se tambalea. Sangre brotando de múltiples heridas. Cae hacia la estatua de Pompeyo. Y entonces ve a Brutus, su Brutus amado, con puñal en mano. Acercándose en Brutus apuñalan. En ese momento, según la tradición, Caesar deja de luchar. Deja de resistir y dice algo. ¿Qué dice? Aquí está el misterio. Los historiadores no están de acuerdo. Según algunos escritores latinos, César dice en latín en et tu, Brut, tú, ¿también, Bruto? Pero el historiador Suetonio, quien tuvo acceso a registros primarios, dice que Caesar habló en griego. Kaisaia, tecnón. ¿Tú también, hijo mío? Hijo no Bruton, hijo. ¿Es Brutus realmente hijo de Caesar? Nunca lo sabremos. Pero en ese momento final, César lo llama hijo desgarradoran, y luego otros registros dicen que César no dijo nada en absoluto, que simplemente cubrió su cabeza con su toga, para morir con dignidad, para no que los senadores vean su rostro en agonía. Cualquiera que sea la verdad, Caesar cae. Al pie de la estatua de Pompeyo. Los conspiradores continúan apuñalando, incluso cuando ya está muerto. Apuñalan y apuñalan, frenéticos. Aterrorizados por lo que acaban de hacer, finalmente se detienen. En el silencio llena el pórtico. Julius Caesar yace en el suelo, en un charco de sangre que se expande. Su toga blanca completamente empapada en rojo. 23 heridas de puñal en su cuerpo. El médico más tarde examinará el cuerpo y dictaminará que solo una, la puñalada al pecho, fue letal. Las otras 22 fueron heridas superficiales. Apuñaladas de pánico. Los senadores que no estaban en el complot huyen corriendo, gritando, aterrorizados. Los conspiradores están parados allí, cubiertos de sangre. Algunos llorando, otros en shock. Brutus intenta hacer un discurso. Hemos liberado a Roma. Grita. ¡Hemos matado al tirano! Pero nadie está escuchando. El pórtico está vacío. Se aventuran afuera. Caminan hacia el foro, todavía cubiertos de sangre, sosteniendo sus puñales en alto. ¡Libertad! Gritan. ¡Hemos matado al tirano! Roma es libre. Esperan que el pueblo aplauda, que lo celebre como héroes. Pero la multitud está en silencio, mirándolos con horror. Porque estos senadores han entendido todo mal. Completamente mal. Pensaron que el pueblo romano odiaba a Caesar, que lo veían como un tirano, que estarían agradecidos por su asesinato, pero el pueblo amaba a Caesar. Los soldados adoraban a Caesar, los veteranos, los pobres, las clases trabajadoras, todos veían a Caesar como su campeón, y estos senadores aristocráticos acaban de apuñalarlo hasta la muerte. 23 veces, la multitud comienza a murmurar, luego a gritar, ¡asesinos! ¡Han matado a Caesar! Los conspiradores se dan cuenta de que están en peligro. Retroceden. Se refugian en el Capitolio, la colina donde está el templo de Júpiter. Es territorio sagrado. Mientras tanto,
de vuelta en el teatro de Pompeyo. El cuerpo de César yace solo no abandonado. Los esclavos del teatro eventualmente lo encuentran. Lo colocan en una litera, lo llevan de regreso a su casa. Cuando Calpernia ve el cuerpo de su esposo, colapsa. Grita tan fuerte que toda la vecindad la escucha. En Cleopatra, en su villa al otro lado del Tíber, también escucha las noticias. Está aterrorizada. Ella y su hijo Caesarión están en peligro. Pero no puede huir inmediatamente sin parecer culpable a Marcas Antonias. El general de Caesar escucha las noticias. Estaba afuera cuando sucedió. Trebonius lo había distraído deliberadamente. Antonius se disfraza como un esclavo y corre a su casa. Piensa que él es el siguiente, que los conspiradores vendrán por todos los partidarios de Caesar, pero no vienen, porque los conspiradores no tienen un plan, no más allá de matar a Caesar. Pensaron que con Caesar muerto, la república simplemente volverían como magia. No consideraron. ¿Y ahora qué? ¿Quién gobierna? ¿Qué hay de las legiones de Caesar? ¿Qué hay de los veteranos? ¿Qué hay del pueblo? Son idealistas estúpidos. Han cometido asesinatos sin pensar en las consecuencias. Esa noche, 15 de marzo, Roma está en caos. Las tiendas cierran. La gente se encierra en sus casas. Pandillas callejeras comienzan a formarse. Algunos apoyan a los conspiradores. Otros juran vengar a Caesar. Al día siguiente, 16 de marzo, el Senado se reúne. Marcus Antonius preside. También está Lépido, otro general de César, quien ha traído tropas a Roma para mantener el orden. Los conspiradores envían representantes. Proponen un trato en amnistía general, perdón para todos los involucrados en el asesinato. A cambio, no habrá proscripciones, no habrá caza de brujas y, crucialmente, todos los actos y decretos de César permanecen válidos. Todas sus citas, todas sus leyes, como si Caesar todavía estuviera vivo. ¿Por qué? Porque muchos senadores, incluyendo algunos conspiradores, tienen posiciones que Caesar les dio. Si anulan los actos de Caesar, pierden sus propios cargos. Es hipócrita. Caesar era un tirano, pero mantendremos todas las cosas buenas que nos dio. Pero es aceptado. El Senado vota la amnistía a Brutus y Casias, y los demás pueden bajar del Capitolio. No serán procesados. Es un compromiso. Nadie está feliz. Pero evita la guerra civil inmediata, o eso piensan, porque entonces llega el momento del funeral de César. El testamento de Julius Caesar es leído públicamente en la casa de Marcas. Antonius revela varias cosas sorprendentes. Primero, Caesar deja 300 sestercios a cada ciudadano romano, una suma enorme, suficiente para vivir durante meses. Segundo, deja sus jardines privados al otro lado del Tíber al pueblo de Roma para ser convertidos en un parque público. Tercero, su heredero principal no es Marcas Antonius, no es ninguno de sus generales, es su sobrino nieto, un joven de 18 años llamado Gaius Octavius. Caesar lo adopta póstumamente. Ahora su nombre es Gaius Julius Caesar Octavianus. Octaviano está en Apolonia, en Grecia, entrenando con legiones. Cuando escucha las noticias, inmediatamente navega a Italia. Todos piensan que es solo un niño jugando a la política. Están muy equivocados. Pero eso es otra historia. El funeral de César es programado para el 20 de marzo. 5 días después del asesinato, Marcus Antonius tiene el honor de dar la oración fúnebre, y planea usar este momento en el cuerpo de César, extraído al foro en una litera dorada, colocado en un estrado elevado, cubierto con su toga ensangrentada. Decenas de miles de personas llenan el foro, romanos de todas las clases, soldados, veteranos, pobres, ricos, todos han venido a ver al gran Caesar una última vez. Marcus Antonius sube a la tribuna. Es un hombre enorme, musculoso, un comandante militar, voz poderosa y un orador brillante. Comienza suavemente. Recuerda las grandes hazañas de Caesar, sus conquistas, sus victorias, sus dones al pueblo de Roma. Luego
levanta la toga ensangrentada de Caesar. La muestra a la multitud. Vean esto. Dice, 23 agujeros, 23 puñales, 23 traidores. La multitud gime. Algunas mujeres lloran. Antonius continúa. Estos hombres, estos llamados libertadores, ¿qué han liberado? ¿La libertad de asesinar? ¿La libertad de traicionar? Caesar les perdonó. César les dio posiciones. César les honró. Y así es como le pagaron. Señala las heridas una por una. Esta de Casca, esta de Cassius, esta de Brutus. Cuando menciona a Brutus, a multitud bufa, porque todos sabían que Caesar amaba a Brutus, y Brutus lo apuñaló de todos modos. Antonius luego lee el testamento de Caesar, los 300 estercios para cada ciudadano, los jardines convertidos en parque público. Este es el tirano que mataron, dice Antonius. Un hombre que dio su riqueza al pueblo, un hombre que amaba a Roma más que a sí mismo. Es propaganda brillante, porque es verdad, pero también es manipulación emocional. La multitud está furiosa ahora. ¡Venganza! Gritan. Quemen las casas de los asesinos. El discurso de Antonius, más tarde, será inmortalizado por Shakespeare en su obra Julio César. Las palabras famosas, amigos romanos, compatriotas, préstame vuestros oídos, son invención de Shakespeare, pero capturan el espíritu de lo que Antonius realmente dijo. A la multitud se vuelve una turba. Prenden fuego a la pira funeraria de Caesar. Allí mismo, en el foro tan caliente que los edificios cercanos comienzan a quemarse, luego se dispersan por Roma buscando a los conspiradores. Encuentran a un poeta llamado Elvius Sinan. Desafortunadamente, tiene el mismo nombre que uno de los conspiradores, Cornelius Cinna. La turba no distingue. Lo arrastran, lo golpean hasta la muerte. Descuartizan su cuerpo. El verdadero Cornelius Cinna huye de Roma. De hecho, todos los conspiradores huyen. Brutus va a Grecia. Cassius a Siria. Décimo Bruto al norte de Italia. Se dispersan, porque quedarse en Roma significa muerte. El cuerpo de Caesar es incinerado. Más tarde, Marcus Antonius construirá un templo en el lugar, el templo del divino Julión, porque Caesar será oficialmente declarado Dios, Dives Iulius, el primer romano en ser deificado en los meses siguientes. El mundo romano se divide por un lado a Marcus Antonius y Octaviano, el heredero adoptivo de Caesar y Lépido. Ellos afirman ser los verdaderos sucesores de Caesar. Eventualmente formarán el segundo triunvirato. Por el otro lado, Brutus y Cassius, y los conspiradores sobrevivientes. Afirman luchar por la república. Es guerra civil. Otra vez, a las legiones deben elegir lados. Los soldados que sirvieron bajo Caesar en la Galia apoyan a los hombres que asesinaron a su general. Por supuesto que no han. La mayoría del ejército se pone del lado de Antonius y Octaviano. Brutus y Cassius logran reunir algunas legiones en el este, pero son superados en número en las dos fuerzas. Finalmente se encuentran en Filipos, en Macedonia, en octubre del año 42 a.C., 2 años y medio después del asesinato. Es una batalla masiva, 2 enfrentamientos, en realidad, con 2 semanas de diferencia. En la primera batalla, las fuerzas de Brutus derrotan las tropas de Octaviano, pero las fuerzas de Cassius son derrotadas por Antonius and Cassius, pensando que Brutus también fue derrotado. Se suicida, ordena a su esclavo que lo decapite con su propia espada, aun cuando Brutus descubre que en realidad ganaron su parte de la batalla. Está destrozado. Su compañero está muerto por nada. En la segunda batalla, 2 semanas después, las fuerzas de Antonius y Octaviano aplastan el ejército de Brutus. Brutus huye del campo de batalla con un pequeño grupo de amigos. Sabe que todo está perdido. Esa noche, en su campamento, Brutus habla con sus amigos más cercanos, les agradece, les dice que no tiene remordimientos, que matar a Caesar fue lo correcto, que murió por la república, pero también admite admísera virtud
¿Era solo una palabra? ¿Y yo te practicaba como algo real? ¿Está cuestionando, ¿hizo lo correcto? ¿O solo se convenció a sí mismo de que lo hizo? Luego toma su espada y se arroja sobre ella. Sus amigos lo ayudan a sostener la espada para que la puñalada sea segura. Marcus Junius Brutus muere a los 43 años. El mismo método con el que ayudó a matar a Caesar cuando Antonius encuentra el cuerpo de Brutus. Cubre el cadáver con su propia capa púrpura, como señal de respeto. Porque Brutus, a pesar de todo, era un hombre honorable. Simplemente estaba equivocado con Brutus y Cassius muertos. El complot está terminado de los aproximadamente 60 conspiradores. Casi todos están muertos en 2 años. Asesinados en batalla, ejecutados, suicidados, algunos simplemente desaparecen, presumiblemente asesinados por partidarios de Caesar X Bruto, el amigo de Caesar que lo convenció de ir al Senado. Ese día es capturado tratando de huir a Macedonia. Es ejecutado por un jefe galo que una vez sirvió a Caesar. Incluso en muerte, Caesar tiene vengadores solo. Un puñado de conspiradores menores sobrevive. Octaviano les otorga perdón, porque Octaviano es más astuto que Antonius. Entiende que el perdón gana más lealtad que la venganza. Y así, el complot para salvar la República terminó destruyéndola porque con Caesar muerto, el camino estaba abierto para Octaviano, quien se convertiría en Augustus Caesar, el primer emperador de Roma, quien convertiría la República oficialmente en un imperio. Los conspiradores mataron a Caesar para prevenir la tiranía, y en su lugar crearon algo peor, una dinastía imperial que duraría 500 años. La ironía es absoluta, completa, devastadora. Epílogo. El legado Julius Caesar murió a los 55 años. Gobernó Roma como dictador solo 5 años. Fue asesinado antes de poder conquistar Partia, antes de poder consolidar completamente su poder, antes de poder ser rey. Pero cambió el mundo de todas formas. Conquistó la Galia, Francia, Bélgica, Suiza, partes de Alemania. Toda esta región se convirtió en parte del mundo romano. Eventualmente se romanizaría completamente el idioma francés, español, italiano, portugués, rumano. Todos descienden del latín que los romanos trajeron sin Caesar. Europa occidental sería completamente diferente. Tal vez de habla germánica. Tal vez celta, nunca lo sabremos. Reformó el calendario. El calendario juliano se usó durante 1600 años. Incluso ahora, el mes de julio lleva su nombre. Julio, Julius, su mes, escribió su propia historia. Comentarii de Bello Gallico y Comentarii de Bello Civili todavía se leen hoy. Son considerados obras maestras de prosa latina. Cada estudiante de latín los leía y su nombre se convirtió en un título. Kaiser en alemán, Kaiser en ruso, Zar. Durante 2000 años, gobernantes se llamaron a sí mismos Caesar. Hasta 1918, cuando el último Kaiser abdicó en Alemania, pero tal vez su mayor legado no fue lo que logró, fue lo que su muerte demostró. Demostró que la República Romana estaba muerta, que el sistema de equilibrio de poderes, de cónsules compartidos, de gobierno senatorial, ya no funcionaba en Roma. Había crecido demasiado, controlaba demasiado territorio, tenía demasiado ejército. El viejo sistema no podía manejarlo y necesitaba un solo líder fuerte, un emperador. Lo quisieran o no, los conspiradores pensaron que matar a Caesar salvaría la República. Pero la República ya estaba muerta. Caesar era solo el síntoma, no la causa. ¿Y qué hay de Cleopatra? Después del asesinato, permaneció en Roma durante algunas semanas. Luego, viendo que ya no tenía protección, huyó de regreso a Egipto con Caesarion. Años más tarde, se aliaría con Marcus Antonius. Se convertirían en amantes. Tendrían 3 hijos. Intentarían crear un imperio grecorromano, uniendo Oriente y Occidente, pero Octaviano los derrotó. En la batalla de Actium en el año 31 a.C., la flota de Cleopatra y Antonius fue destruida. Ambos se suicidaron. Antonius se clavó una espada. Cleopatra, según la leyenda,
se dejó morder por una serpiente venenosa. Aunque los historiadores modernos dudan de esto, Octaviano capturó a Caesarion, el hijo de Caesar y Cleopatra. Tenía 17 años y Octaviano hizo algo despiadado. Ordenó su ejecución. ¿Por qué? Porque, como dijo el consejero de Octaviano, 2 Caesares son demasiados. Caesarion fue estrangulado, el único hijo varón de Julius Caesar, muerto a los 17 años. Con su muerte, la línea de sangre directa de Julius César terminó pero el nombre continuó, porque Octaviano, el hijo adoptivo, llevaba el nombre y él tuvo sucesores. Y ellos tuvieron sucesores en la dinastía Julio-Claudiana, gobernaría Roma durante casi 100 años, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, todos afirmando ser herederos de Caesar. ¿Y qué hay del lugar del asesinato? El teatro de Pompeyo donde Caesar fue asesinado fue eventualmente abandonado. Se derrumbó. Hoy, sus ruinas están enterradas bajo la moderna Roma. Hay un refugio de gatos allí ahora, y un restaurante italiano, pero si vas a ese lugar, Via di Torre Argentina, puedes ver las columnas antiguas, los restos del pórtico, el lugar exacto donde el hombre más poderoso del mundo murió. Los historiadores han debatido sobre Caesar durante 2000 años. ¿Era un genio? ¿Un tirano? ¿Un héroe? ¿Un villano? La respuesta es: en todos los anteriores, era un comandante militar brillante, uno de los mejores que jamás haya existido. Su conquista de la Galia es estudiada en academias militares, incluso hoy. Era un político astuto, maestro de la propaganda, de la manipulación, del soborno y la intimidación. Era carismático. Los hombres lo amaban, lo seguirían al infierno. Las mujeres lo amaban también. Servilia, Cleopatra, Calpurnia y muchas otras. Pero también era despiadado. Mató a 1 millón de galos. Esclavizó a 1 millón más. Destruyó culturas enteras. Y lo hizo por gloria personal y riqueza. Era clemente. Perdonó a sus enemigos repetidamente. Pero también era vengativo cuando necesitaba serlo. Ejecutó a los piratas que lo capturaron. Destruyó a Pompeyo. Permitió que Vercingetorix fuera estrangulado después de 6 años de prisión. Era un reformador. Intentó arreglar el calendario, redistribuir tierras, ayudar a los pobres, pero también concentró todo el poder en sí mismo. Dorial. ¿Qué es la verdad sobre Julius Caesar? La verdad es que era un ser humano complejo, contradictorio, brillante y defectuoso al mismo tiempo, y la pregunta que nos queda es: ¿los conspiradores hicieron lo correcto? ¿Era Caesar realmente un tirano que necesitaba ser detenido? ¿O era simplemente un hombre fuerte en un sistema que ya no funcionaba? Brutus pensó que estaba salvando la República, pero la República ya estaba muerta. Y al matar a Caesar, Brutus solo aceleró su transformación en Imperium. Entonces, tal vez la verdadera tragedia no es que Caesar fuera asesinado, es que fue asesinado por nada. La República no fue salvada. El poder autocrático no fue detenido. De hecho, empeoró en todo ese asesinato, toda esa traición, toda esa sangre, por nada. Marcas Antonias, en su discurso fúnebre, dijo algo profundo: "The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones." Shakespeare lo haría famoso siglos después, pero la idea ya estaba allí. Caesar hizo cosas malvadas. Mató a millones. Destruyó la República. Se hizo dictador, pero también hizo grandes cosas. Expandió Roma, reformó leyes, dio tierra a veteranos, ayudó a los pobres. ¿Qué pesa más, lo bueno o lo malo? Han pasado 2068 años desde que Julius Caesar fue asesinado. Todavía estamos debatiendo. Todavía no tenemos una respuesta, no. Y tal vez esa es la lección final. Los grandes hombres de la historia raramente son completamente buenos o completamente malos. Son complicados. Son humanos. Julius Caesar fue un genio militar, un líder carismático, un reformador visionario y también un genocida, un destructor de la democracia, un hombre que puso su gloria personal
por encima de todo. Todas estas cosas son verdaderas al mismo tiempo, y murió, como vivió, dramáticamente, violentamente, rodeado de amigos que se volvieron enemigos a 23 puñaladas, y la última, de la persona a quien más amaban. ¿Y tú, Brute? Tú también, hijo mío. Anne, es la traición más famosa de la historia, el asesinato político más famoso, el momento que cambió el mundo. Y todo comenzó con un simple acto, al cruzar un río pequeño, alia Ayacta Este. La suerte está echada, una vez que los dados están en el aire. No hay vuelta atrás. Caesar cruzó el Rubicón, y nunca pudo regresar. Esta fue la historia de Julius Caesar, el hombre que conquistó el mundo, y fue traicionado por quienes decían amarlo.